Ok, este es un video para explicar cómo es que nosotros podemos obtener o la generatriz o el radio en ejercicio donde necesitamos calcular el área del cono. Recordemos que para calcular el área del cono necesitamos los siguientes datos: r cuadrado más r por g y todo eso multiplicado por pi. De tal manera que necesitamos el radio y necesitamos la generatriz. De tal forma que de vez en cuando vamos a tener estos datos incompletos. Entonces, vamos a tener el primer ejemplo donde necesitamos buscar la generatriz. Entonces, vamos a tener el ejemplo donde, por ejemplo, nuestra altura, que es h, ¿verdad?, va a ser 8 metros. Nuestro radio va a ser 6 metros. Y nuestra generatriz, desconocida. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el radio, la altura y la generatriz forman un triángulo rectángulo, que es el siguiente. Lo voy a poner aquí más chiquitito. Tenemos entonces el triángulo rectángulo que forman entre estas tres magnitudes. La generatriz, que no la conozco, aquí tendríamos 6 metros y aquí tendríamos 8 metros. Recordemos que cuando nosotros teníamos un triángulo rectángulo podíamos aplicar lo que era el teorema de Pitágoras. ¿Cuál era el teorema de Pitágoras? Que decía que cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Recordemos que los catetos son aquellos que voy a marcar de inmediato con rojo, son aquellos que forman el ángulo recto. Cateto 1 y cateto 2. De tal forma que si nosotros aplicamos el teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo, nos quedaría lo siguiente: 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, lo cual es igual a la hipotenusa al cuadrado, que le vamos a llamar en este caso x. X al cuadrado. 6 al cuadrado nos va a dar 36. 8 al cuadrado es 64. Recuerden que 6 al cuadrado es 6 por 6. 8 al cuadrado es 8 por 8. Y esto va a ser igual a x cuadrado. Luego 36 más 64 es igual a 100. Y esto es igual a x cuadrado. La primera opción es preguntarnos qué número o qué x elevado a 2 nos da igual a 100. O en segundo lugar, aplicar la raíz cuadrada, ¿verdad?, a 100, que sería igual a x. Y en este caso la raíz cuadrada de 100 es 10, puesto que 10 por 10 es igual a 100. De tal manera que nuestra generatriz, que era x, es igual a 10 metros. Entonces ahora vamos a tener nuestra generatriz y vamos a tener nuestro radio, que nos va a permitir entonces calcular el área del cono.